¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa La Búsqueda. En este programa vamos en esa búsqueda de milagros, búsqueda de ese conocimiento de la palabra de Dios para seguir creciendo en nuestra fe y en nuestro caminar con Cristo. Hoy quisiera entrar ya de lleno con lo que es el tema de este día y es acerca de la fe. Sabemos nosotros que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y hay muchas citas bíblicas que nos hablan acerca de la fe. Pero hay una cita bíblica donde yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado aquel pasaje que dice: si tu fe fuera como un grano de mostaza, le dirías a este monte que se mueva de aquí y se lance hacia el mar. ¿Se han fijado ustedes de que en algunas citas bíblicas, en algunas Biblias, por eso es muy importante saber de qué Biblia nosotros nos estamos alimentando? Si es de la Biblia Dios habla hoy, un poquito complicada, pero no quiero entrar en esos detalles. Pero ¿por qué digo un poquito complicada? Porque hay Biblias, hay versiones bíblicas donde en esa cita específicamente cambia el sentido de lo que es el mensaje y lo que Dios quiere que nosotros entendamos acerca de la fe. ¿Por qué les digo que cambia? Porque dice en algunas versiones: si tu fe fuera del tamaño de un grano de mostaza. Y entonces hemos escuchado muchas veces que se nos ha predicado, y creo que se nos ha predicado mal acerca de eso, porque la fe no tiene que ser del tamaño de un grano de mostaza. Y muchos de nosotros pensamos: bueno, el Señor Dios nos está pidiendo una fe pequeñita. Con solo que tengamos una fe así de pequeñita, como un grano de mostaza. Ustedes saben que el grano de mostaza es muy pequeñito para aquellos que lo conocen. Yo lo voy a poner ahí en pantalla. Es un grano pequeñísimo de las hortalizas. Y entonces pensamos: Dios nos pide una fe pequeñita, una fe así. O sea que no tenemos ni siquiera ese tamaño de fe, y por eso no le podemos decir a un monte: quítate de aquí y lánzate al mar. Y estamos entonces cayendo en un grave error, porque Dios nos pide una fe grande. Yo recuerdo aquella cita bíblica cuando Jesús se aparece ante los discípulos en el momento en que ellos están atravesando el lago. Y Él les dice: nos vemos en la otra orilla. Pero en medio de que comienza como un oleaje, una pequeña tempestad, recuerden de que ellos iban en la barca y Jesús no, porque Él les dijo: voy a despedir a la gente y los espero del otro lado del lago. Ustedes váyanse en la barca y nos vemos del otro lado. Y entonces es cuando Jesús se les aparece caminando sobre el agua. Y esa es una cita que a mí me gusta mucho, porque cuando ellos ven a Jesús caminando sobre el agua, lo primero que ellos piensan es un fantasma. Y ustedes se imaginan ahí a un grupo de personas, de hombres, entre ellos pescadores, y con un gran miedo, con un gran temor, diciendo: ese es un fantasma. Y tienen mucho miedo. Y yo pues pienso de que se alborotaron un poquito, tuvieron que quizás decir: rememos y vámonos de acá. Pero Pedro, en medio de ese temor y de ese miedo, se da cuenta de que esa persona no era un fantasma. Y más o menos lo reconoce así desde lejos a Jesús y les dice: no, es el Maestro, es el Señor. Y le grita a Jesús desde la barca: Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti también. Y aquí viene el detalle: caminando sobre el agua. Y Jesús le dice a Pedro, ustedes recuerdan bien esa cita para aquellos que la han leído detenidamente, le dice: ven Pedro, ven. Y Pedro comienza a caminar sobre el agua. Imagínense, Pedro comienza a hacer una acción sobrenatural. Ya no es natural lo que está haciendo Pedro. Está caminando sobre el agua. Y se les queda viendo a los demás que están en la barca y les dicen: nos vemos, adiós, yo voy caminando sobre el agua. Y ninguno de ellos dijo: yo también quiero ir. Pedro fue el único que le dijo a Jesús: si eres tú, Señor, haz que vaya hacia ti y que yo también pueda caminar sobre el agua. Pero aquí viene un detalle bien interesante. Y es que cuando Pedro comienza a caminar sobre el agua, él empieza a ver su alrededor.
la tempestad, empieza a ver todo lo que acontecía en su circunstancia y se dio cuenta que no era normal lo que le estaba pasando y le dio miedo. Y es entonces cuando Pedro comienza a hundirse y empieza a gritarle a Jesús: Señor, sálvame, sálvame. ¿Cómo es el miedo? ¿Cómo destruye nuestra fe? ¿Cómo la hace tan pequeñita? ¿Cómo la puede pulverizar? ¿Y cómo nos puede paralizar en la vida? Tanto que Pedro, siendo un pescador, un hombre experimentado para nadar, ¿por qué en ese momento Pedro empieza a gritar: Señor, ayúdame, que me hundo, me voy a ahogar, Señor, ayúdame? Si era un pescador, si era un hombre que sabía nadar, pero el problema acá es el miedo. Y cuando el miedo llega a nuestra vida, entonces nos paralizamos. Y cuando nos paralizamos, yo siempre he dicho, es como cuando usted está en unas gradas eléctricas de esas que hay en los centros comerciales y usted se sube a esa grada pero en contra. Usted está en la parte de abajo y entonces usted se sube en contra de una grada eléctrica que viene de arriba hacia abajo y usted empieza a caminar en contra de esas gradas eléctricas y al final usted sigue avanzando y con dificultad va a llegar hasta arriba. Pero ¿qué pasa si usted se detiene a la mitad del camino? Entonces no solo se va a paralizar, no solo se va a estancar, sino que empieza a retroceder. Y se va a hundir, se lo lleva hasta abajo, quién sabe hasta dónde. Y muchas personas, como lastimosamente se nos ha predicado mal y se nos ha transmitido quizás muchas veces mal ese mensaje. ¿Por qué? Porque hemos leído otras versiones, por ejemplo, donde les decía de que si tu fe es del tamaño de un grano de mostaza, y no es así. La versión original dice: si tu fe fuera como un grano de mostaza. Le dirías a este monte que se lance, que se quite de ahí, que se arranque de ahí y se lance al mar. Y nada te sería imposible. ¿Por qué la diferencia entre como un grano o del tamaño de un grano? Porque Dios, vuelvo y repito, no nos está pidiendo una fe pequeña. Nos está pidiendo una fe que crezca. La semilla de mostaza es la más pequeña. Pero cuando crece, cuando usted la siembra, la llena con agua, la cuida, la abona, pues de esa semilla tan pequeña, la más pequeña de todas las hortalizas, crece el arbusto más grande de todos. Y es la semilla de mostaza la que hace esa planta, ese arbusto tan grande, que sale de una semillita pequeña, pero crece cuando es sembrada. La fe debe de crecer, tiene que ser como un grano de mostaza, que comienza pequeñito, insignificante, pero que poco a poco en lo que usted va sembrando, la va abonando, va alimentando. Usted vive en camino y sigue usted esa voz del Señor que le dice: ánimo, busca la santidad, no te quedes en la mediocridad. Entonces esa fe va creciendo y creciendo y creciendo hasta que llega a ser muy grande. Entonces hay una gran diferencia entre como un grano o del tamaño de un grano. La fe debe ser como un grano de mostaza que comienza pequeña, pero que el Señor nos pide que crezca. En el momento que Pedro se está hundiendo y él grita: Señor, sálvame, el Señor extiende su mano y lo levanta y le dice: Pedro, qué poca fe. ¿Dónde quedó tu fe? Se molesta Jesús, se molesta con Pedro. ¿Dónde quedó tu fe, Pedro? ¿Qué pasó? ¿No que venías caminando bien bonito sobre el agua? ¿Qué te pasó? Entró el miedo. Y cuando el miedo entra, paraliza y entra la duda. Y cuando la duda alberga al ser humano, la mente del ser humano, entonces nosotros quitamos nuestra mirada de Jesús y empezamos a ver el problema, la circunstancia.
lo imposible que es para nosotros alcanzar algo. Yo recuerdo hace un par de meses, ya más de un año, que nosotros con mi familia, con mi esposa y mis hijos pasamos una situación bien difícil con nuestro hijo Jesús Antonio. Y atravesamos una situación muy complicada de su salud. De repente estábamos en casa, cenando todos juntos, mi hija María Montserrat, mi esposa María Isabel y Jesús Antonio, y mi hijo comenzó a convulsionar. Y convulsionó 4 veces. Fuimos a parar al hospital. Y usted sabe cómo es de duro ver ese cuadro de un hijo en un hospital con todas esas pantallas, con todos esos aparatos. Y entonces entra la duda. Y la circunstancia nos hace ver todo nuestro cuadro alrededor, la tormenta que hay. Y entonces usted dice, ¿cómo yo puedo caminar sobre esto? Usted se siente impotente. Y viene el miedo al qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Y pasamos una situación bien difícil donde no sabían los médicos, le empezaron a hacer estudios, análisis, todo lo que se tiene que hacer para saber si hay algo en el cerebro. Empezamos a ponerlo en oración. Mi esposa y yo, mi hija también, María Montserrat. Y todos hicimos con el Señor pues un trato. ¿Qué pasa aquí? Y un día pues yo en oración comenzamos con el rosario, el Santo Rosario, a hacerlo 1, 2, 3 veces, en el día 4 veces, las veces que fueran necesarias. Y recuerdo que un día yo en oración le dije al Señor, Señor, ¿por qué y para qué pasa esto? Pero esto es difícil lo que nos está pasando. Necesito que tú nos des una luz, una salida. Había un dolor de cabeza en mi hijo que no se le quitaba y eso preocupaba a los médicos. Y recuerdo que yo en esa oración no les puedo decir si escuché audiblemente la voz de Dios porque no fue así, no la escuché audiblemente. Pero sí escuché que habló al corazón, a mi fe, a mi alma. Y me dijo, si la fe no es probada, puede ser otra cosa menos fe. Pero si la fe es probada y es pasada por el fuego, y esa fe se mantiene firme, con convicción, con certeza en lo que cree, nada será imposible. Y esa fe crecerá. Porque el oro para ser purificado es necesario pasar por el fuego. Y la fe de usted y la mía, de todos nosotros, tiene que ser probada, hermanos. Tiene que ser probada. Y cuando nosotros estamos en esta lucha constante, en esta batalla espiritual de cada día, pues nuestra fe va a ser probada por las circunstancias. Y Dios permite todo eso, es la voluntad permisible de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros crezcamos en nuestra fe. Y no seamos bebecitos, no seamos tiernitos, no seamos niños en la fe, sino que nuestra fe trascienda, pase a otro nivel y podamos decirle al mundo entero que el Cristo, que el Dios en el que nosotros creemos, está vivo y tiene poder para restaurar y tiene poder para hacer las cosas nuevas. Recuerdo que se le hicieron todos los análisis, nos mantuvimos en fe. Llegó un sacerdote de los heraldos del Evangelio a hacer la unción de los enfermos, que sirve la unción de los enfermos para la sanidad. Y muchas personas sí creen que ese sacramento sirve para mandar a descansar a la persona. No, es para sanar. Es un pequeño exorcismo que el sacerdote hace ahí en ese momento. Y nuestro hijo salió victorioso. Después se le hicieron muchos análisis y se llegó a la conclusión, lo llevamos donde un especialista, no crea que no. Lo llevamos para certificar que él ya estaba sano y dijo, está sano, completamente sano. A veces a Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. Dios toma el control, nosotros solo obedecemos. Dios dice, por aquí tienes que ir, usted se va a ir por ahí.
cuando Jesús levanta a Pedro y le dice: qué poca fe has tenido, Pedro, ¿por qué dudaste? Jesucristo también te lo quiere decir a ti en este momento. Y me lo dice a mí también, que les estoy hablando de esto. Porque cada día nosotros tenemos que mantenernos con nuestra fe puesta en Dios, no en lo que nosotros vemos, sino nuestra fe puesta en el Señor, porque así veremos la gloria de Dios. Cuando Jesús llega donde está Marta y María, que ya está su querido amigo Lázaro enterrado, ya lleva 4 días de sepultado y ya olía mal, ya su cuerpo estaba en descomposición. Y cuando le dice Marta: si tú hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no hubiera muerto. Y Marta le dice a Jesús, y yo quiero que con eso usted se quede en este día, en este programa. Marta le dice: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No es al revés. No es al revés. No es que si tú ves, verás la gloria de Dios. Sino primero es creer para ver, no ver para creer. Y muchas veces nosotros queremos ver para creer. Y Jesús le dijo a Marta: cree primero. Ese es el requisito. Primero cree. Mantente firme en lo que crees. Ten fe. No vaciles. No mires hacia otro lado. Confía, confía, confía. Mantente fe. Mantente con la fe puesta siempre en mí y verás la gloria de Dios. Puede ser que usted está pasando una circunstancia difícil. Puede ser que usted tenga muchas preguntas ahorita para Dios, pero en esta búsqueda del Señor queremos llegar a una conclusión. Y la conclusión es que si yo mantengo mi mirada puesta en Jesús, yo voy a caminar sobre las circunstancias. Yo voy a caminar sobre el agua. Yo voy a caminar sobre mi problema, sobre cualquier situación que yo esté viviendo, porque mi mirada está puesta en Él, porque sigo creyendo a pesar de lo que pueda pasar en mi vida. Que nada lo desanime. Ya sea que estés pasando por una situación difícil, tú joven, por cualquier situación difícil que estés pasando, jovencito, señorita, te sientes solo, te sientes abandonado, deprimido, te han dicho que tienes ataques de ansiedad y que va a costar que superes todo esto. Y todo puede ser porque hay un historial en tu vida de mucha tristeza, de muchos traumas. Yo te quiero decir, jovencito y jovencita, pon tu mirada en Jesús. Pon tu mirada, búscale todos los días de tu vida. Búscale en oración, en el Santo Rosario, en la Eucaristía, en los sacramentos. Eso te va a traer como resultado a un Cristo vivo en tu vida. Y te vas a mantener en el camino. Y vas a salir adelante. Y vas a salir a flote. No te vas a hundir. Y si te comienzas a hundir cuando empieces a flaquear, pero si tú clamas como lo hizo Pedro, no hay nada de malo en clamar como lo hizo Pedro. Porque dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Pero cuando Jesús se les acerca y todos están a puertas cerradas y de repente el maestro está dentro de la habitación donde todos están con miedo, habían perdido la fe porque el miedo los había paralizado. El maestro había muerto en el Gólgota. Tenemos ya 3 días de no verlo, mucho más de 3 días quizás, cuando Jesús se les aparece y les dice: la paz esté con ustedes. Y hay un discípulo ahí, Tomás, y Tomás le dice al Señor: Señor mío y Dios mío. ¿Por qué? Porque Jesús sabía lo que había dicho Tomás antes de que Él se les apareciera. Y Tomás había dicho: yo no creeré que Él ha resucitado hasta que yo meta mi dedo en el hueco de su mano y mi mano en el hueco de su costado. Y Jesús, cuando ve a Tomás, le dice: yo soy, el mismo soy. Ven, Tomás, y mete tu dedo en el hueco de mi mano y mete tu mano en el hueco de mi costado. El mismo soy. Y Tomás dice: Señor mío
y Dios mío. Y Jesucristo entonces nos deja una gran enseñanza a todo el mundo, a todo el mundo. Tú has creído, Tomasito, porque has visto. Dichosos aquellos que crean sin haber visto. Con eso quiero terminar en este día. Dichosos nosotros que creemos sin haber visto. Busca y encontrarás. Que Dios te bendiga y nuestra Madre Santísima siempre interceda por ustedes. Terminamos ahora diciendo: Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén y amén. Bendiciones.